Abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro capítulo 5 del 1 al 4. De nuevo le voy a pedir a nuestro hermano Alonso que él tenga la bondad de venir y ayudarnos con la lectura de este corto y sencillo pasaje. Buenos días, hermanos. Hoy comenzamos el capítulo 5 de la primera carta de Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos por este día hermoso y te damos gracias, Señor, por permitirnos reunirnos aquí, la libertad que tenemos aquí en los Estados Unidos para reunirnos y estudiar la Biblia. Señor, te damos gracias por esa libertad y te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a aprovechar bien el tiempo. Sabemos que los días son malos, el tiempo de el fin de todas las cosas se acerca y por eso, Señor, queremos aprender más de ti, queremos estar empapados con tu palabra y, Señor, queremos servirte de corazón, queremos, oh Dios, hacer tu voluntad. Ayúdanos en esto, porque te lo pedimos también recordando a nuestra hermana Elizabeth, nuestra hermana Isabel, los otros enfermos como Juan Rosario, el hermano de Ana, nuestro hermano César, Bartolomé Hubert, Miriam Villatoro, Eva Thomas y Roberto Montalbán. Todos ellos, oh Dios, necesitan de ti un toque de salud. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. La oveja es un animalito bien hermoso, peculiar, tiene algunas características la oveja que me ha llegado a concluir que yo creo que Dios creó a ese animalito sabiendo de que él iba a poder encontrar, fíjese, características de los cristianos recién nacidos en Cristo, los cristianos. Y ese animalito, la ovejita, mis amados. ¿Sabía usted que si la oveja no tiene un pastor, una oveja no pudiera saber cómo encontrar su comida? O sea, si el pastor no la cuida y la lleva a los pastos donde ella pueda comer buena hierba, la ovejita a veces come una hierba que para ella le trastorna el estómago y viene siendo como una hierba que la envenena, la enferma. La oveja también tiene otra característica, que ella por sí sola no puede encontrar agua, diferente a muchos otros animales. Tú sabes, el elefante camina millas y millas y millas para encontrar agua y sabe dónde encontrarla. El caballo, yo creo también, y muchos otros animales pueden encontrar agua para beber, que es necesaria para que ellos puedan vivir. Sin embargo, la oveja no sabe encontrar agua. Puede tener un lago cerca y ella no sabe cómo llegar, no sabe. La oveja es diferente a los gatos. Ahora, yo tengo un conocimiento amplio de los gatos porque mi esposa tiene 7 gatos. Ya yo le dije un gato más y yo I'm out of here. 7 gatos. Pero tú sabes que el gato pasa una tercera parte del día lavándose, limpiándose. Ellos mismos se dan un baño de gato. Nunca se mojan, pero ellos se limpian y se quitan todos los pelos que se le están por caer y se arrascan y se limpian. La oveja se llena de erizo y de nudos
y ella no sabe cómo quitárselo. Entonces, para eso el pastor tiene que sentarse con ella y quitarle todos esos guisazos y quitarle todos los nudos. Yo creo que ese es un buen trabajo de un pastor, quitar guisazos. Digan amén. Yeah. Gran parte de nuestro ministerio pastoral es quitando guisazos y nudos. Pero bueno, el pastor limpia el coat de la oveja y la oveja también fácilmente, la oveja es como un paciente que tiene un Alzheimer's bien avanzado. Porque si la oveja se aparte del redil, ella no sabe cómo regresar, se le olvida. Es como una persona que tiene Alzheimer's, que sale por la puerta de su casa y puede caminar solo una cuadra y después dice, bueno, ¿y cómo yo voy a regresar ahora a mi casa? No sé qué rumbo coger. La oveja también tiene esa característica. La oveja no sabe cómo protegerse del frío ni del calor tampoco. Entonces, cuando va a ser una noche muy fría, el pastor tiene que entrar, tiene que guiar a las ovejas para que se protejan en un establo, en alguna parte, para que ellas puedan protegerse del frío y del calor. Pero bueno, la característica más interesante de la oveja es que la oveja no sabe cuándo está en peligro. Y por eso tenemos las historias en la Biblia de el lobo que se viste de oveja y va caminando despacito, bien calladito. Y cuando está a punto de caerle encima a la ovejita, ella está ahí, pobrecita, comiendo hierbita y no se da cuenta que va a caer en la boca del lobo. No tiene... ¿Qué animalito más interesante? ¿No es cierto, mis amados hermanos? Dios creó ese animal para que nosotros entendiéramos el cuidado que también las ovejas del Señor necesitan de un pastor. Digan amén. Sí. Entonces, mis amados hermanos, por eso Pedro incluyó este capítulo, este pasaje acerca del pastoreo del rebaño. Acuérdense que antes de ascender al cielo, ¿se acuerdan que el Señor Jesucristo se acercó a Pedro? Que Pedro siempre fue, antes de madurar en la fe, Pedro fue muy voluble, flexible. Y entonces el Señor le preguntó, Pedro, ¿me amas tú más que estos? Y Pedro enseguida contestó, claro que sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Pero después le preguntó otra vez. Bueno, el Señor le contestó, apacienta mis ovejas. Y después se lo volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas tú más que estos? Señor, tú sabes que yo te amo, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis ovejas. Y otra tercera vez le preguntó Pedro, ¿me amas tú más que esta? Parece que el Señor sabía que Pedro, tú sabes, en su estado normal como ser humano, he was un wishy-washy, un cristiano de eso. Y le preguntó una tercera vez, Pedro, ¿me amas tú más que esta? Apacienta mis ovejas. Entonces es normal que cuando Pedro se sentó para escribir una epístola, él tenía que incluir algo acerca del pastoreo de las ovejas, porque ya para este tiempo él había aprendido el cuidado especial que las ovejas necesitan, porque no pueden defenderse ellas mismas, no pueden alimentarse ellas mismas, no pueden. Entonces por eso necesitan un pastor. Ahora, en la Biblia hay
bueno, leamos el pasaje. Fíjate que él utiliza aquí el término anciano, que es sinónimo del pastor. Y Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. O sea, aquí Pedro se pone en el mismo nivel que un pastor. Así él se consideraba a sí mismo y su ministerio. La única cosa diferente que Pedro tenía, que los otros ancianos no tenían, es que él había sido testigo de los padecimientos de Cristo. Estuvo ahí de lejitos, pero allí al pie de la cruz, y él vio todos los padecimientos de Cristo. Y él estaba seguro que él también iba a ser participante de la gloria que será revelada junto con los otros ancianos cuando Cristo venga. Apacentar la grey de Dios, dice Pedro. Bueno, en la Biblia usted va a encontrar 4 términos para señalar el mismo ministerio. Realmente es el mismo ministerio. Quizás en el desarrollo que el Señor supo que las iglesias iban a tener, porque fíjese, hoy en día nosotros consideramos a un pastor, a un anciano está por encima de un pastor, un obispo está por encima de un anciano y el presbiterio está por encima de varios pastores. Quizás esto fue el plan de Dios de crear ese tipo de escala o jerarquía, pero la realidad es, mis amados hermanos, la realidad es que los 4 títulos son sinónimos del mismo pastoreo, del mismo ministerio. Y entonces pudiéramos quizás notar un poquito de cambio en cada uno de estos títulos para ampliar más el ministerio de un pastor. Por ejemplo, el pastor tiene que ser un maestro. Si no es maestro, no debe ser pastor de nada. Pastor maestro es el título que se le da a los pastores y lo vamos a ver en un momento. El anciano es un nombre de un pastor, pero que señala que él no es un neófito. Él ya es un hombre maduro. No tiene que ser un viejito como yo, pero un hombre maduro en la fe. El obispo y el presbítero es un supervisor. Los 2 términos hablan de la tarea de supervisar a las ovejas. Y entonces, mis amados hermanos, ustedes me han oído decir varias ocasiones ya, y yo espero que usted recuerde que yo les he dicho muchas veces que nosotros podemos aprender mucho de lo que la Biblia explícitamente dice. Pero también creemos que nosotros podemos aprender mucho de lo que la Biblia no dice. O sea, la Biblia no explícitamente, a veces no dice nada. Y yo creo que nosotros podemos aprender muchísimo de lo que la Biblia no dice. Noten, por ejemplo, en el pasaje que estamos estudiando, déjenme ver si se lo puedo volver a poner aquí. Fíjese que Pedro no hace ninguna mención de un llamado especial para el pastorado. No, ¿no es verdad que no? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano. No dice yo que fui llamado a ser anciano y ustedes que fueron llamados a ser ancianos. No dice, no menciona ningún llamamiento a estas posiciones en la iglesia. Sin embargo, la idea del cristiano de esta época es que el pastor debe haber recibido
un llamado especial por parte de Dios para ser pastor de una iglesia. Tú tienes que ser un llamado. Si no tienes el llamado, yo lo he oído decir, oye, en círculos, los círculos pequeños en los cuales nosotros nos movemos, que mayormente son círculos de pastores bautistas, únicamente pastores bautistas, se oye decir, tú sabes que si tú no tienes el llamado, no vas a tener éxito en el ministerio. Y enfatizan tanto que el pastor necesita haber tenido un llamado especial. A mí no me gusta, mis amados hermanos, te digo la verdad, la mistificación del cristianismo. No me gusta. ¿Por qué vamos a complicar la cosa? Si la Biblia no lo dice. No dice que tú tienes que tener un llamado especial. ¿Y cuántos hombres están sentados en una banca en la iglesia diciendo, no, a mí no me han llamado ni en mi celular, yo contesto todas las llamadas y a mí Dios no me ha llamado. Yo no tengo ese llamado. Y que pudieran hoy en día estar sirviendo de pastores. ¿De dónde vino esa idea del que pastorado requiere un llamado especial? ¿De dónde viene esa idea? Si la Biblia nunca habla directamente de un llamado especial para servir en el ministerio del pastorado, ¿de dónde viene esa idea? Yo tengo una idea. Eso es un cuento, un invento, un engaño y un error. Es un invento nuestro, que tienes que tener un llamado. Tú sabes, I don't see it. Y yo espero que después de este estudio, usted no lo vea de esa forma tampoco. Hay una forma más normal, natural que ver el asunto de cómo Dios llama a los pastores y a los demás que sirven en la iglesia. Fíjense en este pasaje. Es largo el pasaje, la letra es pequeña, pero usted puede encontrarlo en su Biblia. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nótese que el tema aquí en este pasaje es acerca de los dones que Dios da a los cristianos, conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y de nuevo te lo vuelve a repetir, y dio dones a los hombres. Ahora, cuando somos salvos y el Espíritu Santo entra en nuestra vida, en nuestros corazones, todos nosotros sabemos que los cristianos todos reciben, creo que lo estudiamos hace poco, un don espiritual, por lo menos uno. Y no hay necesidad de limitar los dones espirituales a uno solo. Podemos ser como el hermano Alex, que en el ministerio de la música él tiene varios dones. Puede tocar la guitarra, el bajo y el piano. Y canta también el gallito ese. Qué bueno. Entonces, mis amados hermanos, fíjense, siga leyendo. Y eso que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y luego dice, él mismo, o sea, nuestro Señor Jesucristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mis amados, la conjunción y, bórrela, porque realmente el original dice pastor maestro, pastores maestros, porque esa es la función principal
de un pastor, pastor maestro. O sea, el pastor ni siquiera necesita ser un predicador, siempre y cuando él es un maestro. Digan amén. Amén. Yo espero que usted sepa distinguir. Por ejemplo, yo no me considero un predicador. No. Hay otros que sí tienen ese talento y pueden predicar, pero consideramos que quizás el don espiritual predominante que por la gracia de Dios nosotros recibimos es la de ser maestro. Punto y aparte. Vivo feliz enseñando la Biblia a otras personas. Pero fíjate, Dios constituyó estos ministerios en la iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, por ejemplo, un pastor, la tarea de un pastor es de preparar a otros miembros de la congregación, del rebaño que él pastorea, prepararlos a ellos para que ellos hagan la obra del ministerio. Esa es una idea, yo creo, digna de enfatizar, porque en muchos círculos cristianos la gente piensa que el pastor, nosotros le pagamos al pastor que él haga la obra, que él gane las almas, que él vaya y corra, y nosotros nos sentamos ahí el domingo como una gallina y solamente escuchamos un sermón y nos vamos. No. El propósito de establecer estos ministerios, estas ocupaciones en la iglesia fue para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pasaje largo, pero tú sabes, yo quería cortarlo y buscaba por un punto, pero el punto no es hasta que llega aquí. Por eso quise que ustedes leyeran todo el pasaje. Mis amados, Dios constituyó, este pasaje claramente dice que Jesús mismo constituyó estos ministerios. Noten que no hay nombres personales, sino que son ministerios, son ocupaciones en la iglesia con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero fíjese todavía más lo que la Biblia nos dice. Porque yo creo que tuviéramos que tener una imaginación bien activa para concluir que Pablo estaba refiriéndose a un llamado especial de Dios para ocupar el ministerio de pastor maestro. No, el pasaje no dice que el pastor maestro necesita un llamado especial para servir en el ministerio de pastor maestro, sino que dice que Dios constituyó esas ocupaciones, esos ministerios en la iglesia para el bien de la iglesia. Pablo no habla de un llamado, sino que Pablo en este pasaje, si entendemos el contexto del pasaje, Pablo nos habla de los dones acompañantes que esos ministerios requieren. Ahora, mis amados hermanos,
muchas personas se quejan de este servidor de que a mí me gusta ser controversial. Pero no quiero que ustedes vayan a pensar que me gusta ser controversial. No. A mí lo que me gusta, te lo digo la verdad sin pena, a mí me gusta encontrar la verdad. La verdad. Y la verdad de Dios siempre es controversial. Siempre. Porque no todo el mundo va a pensar igual. Pero nuestro argumento es para eliminar lo que viene a ser un estorbo para muchos para servir en las iglesias como pastores y pastores maestros. Es un estorbo. Esta idea de que tú necesitas un llamado especial, yo creo que estorba a muchos que pudieran servir como pastores maestros en las iglesias, les estorba. Muchos hombres están esperando un llamado de Dios que nunca les va a venir de la forma en que ellos han sido enseñados que le va a venir. No es una experiencia, es algo místico, misterioso. Un día Dios te va a hablar y te va a llamar por tu nombre y te va a decir, no, José, yo quiero que tú seas un pastor. Esta semana escuché algo bien interesante, oye, acerca de profetas, de los profetas modernos. Yo dije, wow, yo voy a tener que contar esto en la iglesia. Estaba escuchando la Radio Luz, y un pastor comentó que él un día fue llamado por una iglesia, otra iglesia, que estaba teniendo un problema grande, una división grandísima, y lo llamaron a él para que él fuera a intermediar una solución al problema. El problema surgió cuando una profetisa en la iglesia profetizó que ella había recibido palabra de Dios, que el pastor debe de divorciarse de su esposa. Escucha eso. Oye, otra mujer que debe estar en la cocina y no diciendo barbaridades así desde un púlpito. Entonces que el pastor tenía que divorciarse de su mujer. Oye, está peligroso esa profecía. Pero no, esa es la mitad del cuento. Después que el pastor se divorcia de su mujer, la mujer de su juventud, la madre de sus hijos, la misma profetizó. I just got a revelation, una revelación, que el pastor se debe casar conmigo. Y se dividió la iglesia. Lo que debieron haber cogido una escoba y haberla barrida a ella primero y después a él, al pastor. ¡Qué tontería! Pero eso es lo que yo llamo la mistificación del cristianismo. Es un ejemplo de la mistificación. Oh, no. Dios me habla a mí. Mis amados, el día que Dios quiera decirte algo, abre tu Biblia porque probablemente está allí. Y si no está allí, es porque Dios no te lo dijo. Y si te dice algo en contra de lo que está aquí, eso no viene de Dios. No viene de Dios. Pero bueno, ¿cuántos de ustedes conocen a alguien que ha dicho alguna vez, no, yo no siento llamar, yo no siento que Dios me llamó, yo no lo siento? Como si fuera algo que uno tiene que sentir. Es una electricidad que te coge el cuerpo, una corriente. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que ha dicho así? Yo conozco varios. No, pastor, es que yo no lo siento. No lo siento o no lo quieres. Entonces, queremos quitar al ministerio pastoral el misterio
que evita que muchos sirvan como pastores maestros. Ese es el propósito de este estudio. Les quitar todos los inventos. Vamos a quitar todo lo que la Biblia explícitamente no dice, no mandan. Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿y cómo fue que Dios lo llamó a usted? Yo te lo puedo decir bien sencillo. Pregúntame por qué yo estoy hoy en el ministerio pastoral. Y algunos de mis colegas bautistas dirían, no, Pereda, tú no eres un llamado, tú no vas a durar mucho tiempo en esto, Pereda, porque tú nunca fuiste llamado. Bueno, ya llevo 40 años, señores. ¿Cuánto más tiempo necesitas tú para comprender que yo estoy en el lugar donde Dios quiere que yo esté? 40 años. Cualquiera puede hacer esto 2 o 3 años. Cualquiera lo puede hacer por 2 o 3 años. Pero 40 es otra cosa. Otra cosa. Si usted me pregunta a mí, ¿por qué yo estoy hoy en el ministerio pastoral? Ten cuidado cómo me lo preguntas, porque se me va a subir el cubano. Pregúntamelo suavecito, si no te voy a dar una buena respuesta cubana. Y te voy a decir, porque me da la gana. Por eso yo estoy en el ministerio pastoral. Porque lo quiero. Lo deseo. Punto y aparte. Ahora, antes de continuar, déjeme decirle que creemos que Dios nos llama a esta salvación. Dios llama a todos los que van a ser salvos. Pero si entendemos en la forma que Dios llama a un incrédulo, a un ser humano depravado y lo llama para que venga a Cristo, entendiéramos mucho acerca de cómo Dios logra hacer que nosotros hagamos su voluntad, mientras que todo el tiempo estamos haciendo algo que nosotros queremos hacer. Qué interesante, qué sabiduría de Dios. Pero fíjense, Dios nos llama para ser salvos. Mire el ejemplo aquí que tenemos del apóstol Pablo y estoy enfatizando. Tú sabes, yo no estoy diciendo que Dios nos llama. Lo que yo estoy opuesto es a un llamado de eso especial, que un día tú sientes algo que Dios me está llamando. Yo estoy totalmente en contra de eso. Mira, el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Sin lugar a dudas, Pablo fue llamado. Pero tú sabes qué, el llamado del apóstol Pablo fue extraordinario. Si tú estás esperando que Dios un día te tumbe al piso, te tumbe del caballo donde tú estás montado, lo que sea, camello, lo que fue, y que se te manifieste en todo su esplendor de su gloria, si tú estás esperando un llamado así para servir en el ministerio pastoral, siéntate a esperarlo, porque nunca te va a venir un llamado así. Es más, lo que era verdad del apóstol Pablo era verdad de todos los apóstoles, porque Dios los llamó a ellos, el mismo Señor Jesucristo fue el que los llamó a cada uno de ellos. Fíjate, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, que estáis en Roma.
llamados a ser de Jesucristo. Eso quiere decir que todos los que responden al Evangelio responden porque fueron llamados por Dios para ser de Jesucristo. ¿No es eso lo que dice? Llamados a ser de Jesucristo, discípulos de Cristo, personas salvadas por Jesucristo. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, noten, llamados a ser santos. O sea, Dios no solamente nos llama para que seamos de Cristo, pero ese llamado también es un llamado que incluye que seamos santos, que procuremos la santidad que el Señor Jesucristo, viviendo en el creyente por medio de su Espíritu, puede poner al alcance de todos los cristianos. Llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero fíjense, amados hermanos, fíjense, vamos a tener mucha dificultad para encontrar un pasaje en las Escrituras que diga que Dios llama a los pastores en la misma forma que encontramos aquí el llamado de Pablo y los otros apóstoles, que Dios llama a los pastores de esa misma forma o de una forma mística, misteriosa, de una experiencia, como llamó a Pablo a ser apóstol. Un llamado así no te va a llegar, mi amado hermano, no te va a llegar. Los apóstoles solo iban a ser 12. 12. ¿Qué te dice eso? Los apóstoles que pululan por esta ciudad son falsos apóstoles. Porque el apostolado fue una ocupación, un ministerio que el Señor mismo constituyó al comienzo de esta obra que Él estaba haciendo. La iglesia constituyó a algunos apóstoles, fueron 12 solamente. 12, ¿cómo yo lo sé? ¿Cómo yo lo sé que son 12? Porque en el cielo hay 24 ancianos solamente. 24. Los 12 patriarcas de Israel y los 12 apóstoles. En la ciudad celestial solo hay 12 escalones. 12, chicos, 12. Que tienen los nombres de los apóstoles. Entonces, ¿quién se atreve a llamarse apóstol? Si el apostolado fue temporario, fue una ocupación, un ministerio temporario, porque Dios sabía de que no iba a ser necesario después que la iglesia se expandiera por todo el mundo, y Dios sabía que iba a cesar el apostolado y las profecías también. Sí, lo que iba a permanecer a través de toda la época de la iglesia, los evangelistas y pastores maestros. Eso sí iba a continuar porque la iglesia los iba a necesitar en todas sus épocas. Pero ¿cómo llama Dios a los pecadores a la salvación? El día que comprendamos a esto, vamos a entender cómo Dios hace para lograr todo lo que Él quiere lograr en un cristiano. Es la misma forma. Fíjate qué interesante. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense de esta salvación tan grande. Claro que no la podemos descuidar, porque es la cosa más maravillosa que Dios ha hecho en un ser humano. Y tenemos que ocuparnos de ella, no por temor de que la vamos a perder. You gotta be kidding. No hay ninguna pérdida de salvación aquí. Sino que después que hemos sido salvos,
Tenemos que darnos cuenta, oye, el costo de esta salvación que nosotros recibimos por gracia. Entonces debemos de tratar de lograr, como hacía el apóstol Pablo, la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, para poder cumplir aquello para lo cual yo fui alcanzado por Cristo. Así dijo el apóstol Pablo, algo así. Porque fíjate cómo dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Oye, chico, hermano, hermana, en Cristo, el día que tú te des cuenta que Dios produce en nosotros el querer y produce también el hacer por su buena voluntad. Qué interesante es eso. De esa forma fuimos salvos todos nosotros. Ahora, en el contexto de este pasaje no está hablando de ser salvo, sino que está hablando de lo que debemos hacer después que somos salvos. Y aún en eso, Dios opera de la misma forma. Él hace que el cristiano desee hacer lo que Dios quiere que él haga. Él lo produce. No me preguntes a mí cómo Dios lo hace. Yo no soy Dios. Yo solo te digo que yo pudiera, Willie, te tengo que usar a ti como ejemplo, Willie Jr., porque si uso a una hermana en la congregación, yo iba a usar a la hermana Carminda, pero a lo mejor a Luis no le va a gustar que yo use a su esposa como para este ejemplo. Así que voy a usar a mi amigo, mi hermanito, Willie Jr. ¿Sabían ustedes que yo pudiera lograr que Willie se arrasque la oreja derecha? Él está sentadito ahí, él no se está rascando, él no tiene picazón, pero yo pudiera lograr que él se arrasque su oreja derecha. Fácil. Me escondo por detrás y yo vengo calladito con una pluma de gallina en mi mano y me escondo para que él no me vea y le hago así unas cosquillitas, suavecito primero, suavecito. Tú sabes, y a lo mejor él hace así, tú sabes, se mueve. Pero todavía no se ha rascado y yo quiero que se arrasque. Así. Y yo sigo con la plumita. Yo sigo haciéndole cosquillitas y yo te digo que yo estoy convencido que yo puedo lograr que Willie haga así. Porque él va a sentir que algo lo está picando, algo. Ahora, si yo puedo lograr que Willie Jr. se arrasque la oreja derecha, ¿tú no crees que Dios sabe cómo producir en ti el deseo de hacer su voluntad? You better believe it. Así Él nos salvó. Todos nosotros aquí fuimos salvos voluntariamente. Todos nosotros aquí fuimos salvos porque es que no queríamos. Deseábamos ya apartarnos de nuestra mala vida. Queríamos tener nuestros pecados perdonados. Queríamos encontrar algo verdadero, algo real. Teníamos el deseo de ser salvos. ¿No es cierto? Digan amén. Si alguien me pregunta de nuevo, ¿y por qué tú aceptaste a Cristo? Yo le voy a decir, porque me dio la gana. Me dio la gana. Yo estaba desesperado. Dios estaba lidiando con los pecados en mi vida y ya yo no podía más. Si no acepto a Cristo hubiera reventado. Pero Dios puso el deseo en mí de decirle que sí. I'm willing. Yo estoy dispuesto a aceptar a Cristo. Ese deseo vino de Dios. Y hace tiempo ya que comprendemos que ese deseo no nació con este pecador. No. No.
el creyente no tiene ese supuesto poder que creen los que creen en libre albedrío de aceptar o rechazar. No, yo lo acepto cuando yo quiera y si no quiero, yo lo rechazo. No, no, no. Me vas a decir tú a mí que cuando Dios está produciendo a ti el deseo de ser salvo, tú vas a poder decirle que no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Acaso alguien ha podido resistir la voluntad de Dios? Nadie. Ni el hombre más grande, más fuerte, ni la mujer más brava puede resistir hacer la voluntad de Dios. Ahora, yo vivo convencido que esa es la misma forma que Dios utiliza para llamar y para que hagamos cualquier otra cosa que Él quiere que nosotros hagamos. Qué bueno es nuestro Dios, que Él no te tuerce el brazo, no te obliga, a pesar de que somos esclavos suyos. Pero Él no te tuerce el brazo, no te obliga, sino que Dios pone en tu corazón el deseo de hacer su voluntad. Digan amén. Vamos a darle un aplauso grande a nuestro Dios. A ese sí. No a Donald Trump, nuestro Dios. ¿Tú sabes lo que es eso? Que Él pone el deseo en nosotros de ser santos. Pone el deseo en nosotros de ser salvos, de ser santos y de servirlo en cualquier ministerio, sea el ministerio del que barre, como el ministerio del que pinta, el ministerio del que cualquier cosa. Y yo creo que Él hace lo mismo con el ministerio de un pastor maestro. Él pone en nosotros el deseo de hacer su voluntad y Él sabe cómo hacerlo. Ahora, es interesante cuando vemos los requisitos para el pastorado. Este es un pasaje que hace poco nosotros estudiamos aquí en la iglesia y no vamos a gastar mucho tiempo explicando todo esto. Pero fíjate lo que dice aquí. ¡Wow! Esto nos debe poner los ojos así, abiertos de grande. Porque Pablo dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Digan amén. Fíjate que Pablo no dijo lo que la mayoría de los cristianos dicen. No, que si tú tienes el llamado para ser un obispo, para ser un pastor, llamado, si tú eres un llamado. No, señores. Pablo dice, mira, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo reúna pues todas estas cualificaciones, requerimientos. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. No puede ser marido de 2 o 3 al mismo tiempo. No. Tiene que ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Muy importante. Apto para enseñar. No dado al vino. Él no puede estar adicto a nada, ni al café. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, más o menos, tú sabes, que gobierne bien su casa, porque ¿quién ha podido gobernar una mujer? Dime tú, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no puede ser un cristiano recién convertido, no sea que envaneciendo se caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera para que no caiga en descrédito o en lazo del diablo. Ahora, lo más interesante de estos requerimientos de un pastor es que si tú pones los requerimientos de un diácono, escuchen esto mis amados hermanos,
tú pones la lista de requerimientos para un obispo al lado de los requerimientos de un diácono y vas a ver que prácticamente dice lo mismo, lo mismo. El diácono asimismo deben ser honestos, sin doler, no dados a mucho vino. Parece que el diácono puede tomar un poquito. No dado a mucho vino, dice la Biblia. No codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, entonces ejercen el diaconado y son irreprensibles. Y luego habla de las mujeres, porque las mujeres, estas no son las esposas de los diáconos, dicho sea de paso, sino que nosotros creemos que son los requisitos para una diaconisa en la iglesia. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos, todavía está hablando del diaconado, sean marido de una sola mujer. Yo creo que leímos eso del pastor también. Y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Yo creo que leímos eso también, requisitos de un obispo, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Mire, si usted no notó la diferencia, la única diferencia entre un diácono y un pastor es que el pastor tiene que ser apto para enseñar. Tiene que ser un maestro. Si no es maestro, he should not be a pastor. No se le requiere a los diáconos a ser maestros. Ahora, pero eso no excluye a los diáconos del ministerio de enseñanza en una iglesia. No, oye, qué bueno es tener diáconos que también son maestros. Yeah. Y si el diácono es un maestro, ese diácono está más cerca a llegar a ser un pastor maestro de lo que él se da cuenta. Ya es un diácono, ya reúne los requeridos de un obispo y de un diácono. Y el diácono se da cuenta, bueno, yo también puedo enseñar. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es el don de Dios! Ese diácono está próximo a poder servir, a desear servir en el ministerio del pastorado. Quítale el supuesto llamado especial al ministerio pastoral. ¿Y qué va a ser el resultado? Fácil. El resultado va a ser que más hombres van a desear ocupar el ministerio del pastorado en las iglesias. Eso es lo que va a pasar. Y por eso estamos predicando hoy o enseñando opuesto a la idea común de que el pastor necesita un llamado especial. Mis amados, mi deseo es de promover esta verdad aquí en la Iglesia Bautista de North Miami. ¿Sabe por qué? Yo no sé si usted lo sabe o no, pero los pastores bautistas reformados no se encuentran a 3 por $1 en la calle. Ve y busca uno. Pastor bautista y reformado. Ve y búscalo. No vas a encontrarlos a 3 por $1. Y cada día este servidor se está poniendo más y más viejito, chicos. Tú no te das cuenta que se me olvidan las cosas. Y a veces en medio de un sermón tengo una laguna y tengo que preguntarle a ustedes, ¿y qué yo estaba diciendo? Esta iglesita aquí, esta iglesita puede llegar a ser en los próximos 5 años un semillero de hombres equipados por Dios y preparados para servir como pastores maestros de esta iglesia. Digan amén. Digan amén. Yo consideraría, y es mi anhelo, que sería un triunfo de nuestro ministerio pastoral si el día que a mí me da un patatón aquí detrás del púlpito, ustedes no van a tener que cruzar los brazos y decir, ay, ¿y quién? ¿Y dónde? ¿Y cómo vamos a encontrar? ¿A quién llamamos?
Ese es mi anhelo y deseo. ¿Sabían ustedes que nosotros tenemos en esta iglesia varios diáconos? Ahora, el ministerio diaconal, déjame decirte, es muy necesario en la iglesia. El diácono no tiene que ser un maestro, pero qué bueno es tener un hombre como Benjamín Díaz, que sabe empatar cable y no le tiene miedo a la electricidad, y él nos puede ayudar en eso, Gerardo también. Y qué bueno es tener un hombre como Manuel Castillo. Yo no creo que tú vas a llegar a ser un maestro de escuela dominical. Perdóname, no veo ese deseo en ti. No, pero no es ok, porque de vez en cuando se va a romper una puerta que está al caerse. Y Manuel sí sabe trabajar con sus manos. Y él puede ayudar a la iglesia bautista en Cristo, una iglesia de bajos recursos, poder arreglar cosas aquí. Qué bueno es tener diáconos así. Digan amén. Un aplauso para los diáconos que sirven. Ahora, el diácono que no sirve no debe ser diácono. Pero nosotros tenemos en esta iglesia diáconos, chicos, que son excelentes maestros. Déjame mencionarte algunos. Gerardo Sierra. ¿Sabías tú que ya él no canta tampoco, pero él sí sabe enseñar? Oscar Jiménez. Jorge Chávez. Ya no hay quien le quite la clase esa que se le dio de los grupos, ya no hay quien se la quite. De vez en cuando llega aquí, pastor, qué buena estuvo la clase esta semana. You can see el entusiasmo. Wilfredo Alonso. He can teach. Y lo hace bien y se esmera. Miguel Ángel Consuegra. He can preach, he can teach, he can pastor, he can do it all. Lo único que yo siento es que Consuegra no tuvo más hijos. Tiene otro allá en Cuba, pero Ricardo Vallejo, he can teach. Yes. Diáconos que pueden enseñar. ¿Qué cosa más maravillosa? Un diácono que sabe carpintear, pintar, y que siempre están dispuestos. Como ayer, Manuel y el hermano Wilfredo se dieron cuenta que estaba lloviendo mucho, no podían arreglar la puerta. Y dijeron, pastor, ¿dónde está la pintura esa de los baños? Empezaron, y nos dimos cuenta de que usted no ve el color ese muerde. Y tú vamos a decir, no, hermano. Ahora, yo no escojo los colores aquí en la iglesia, mis amados. A mí, Rita me tiene que vestir a mí. Si no, yo vengo aquí con una camisa carmelita, con pantalones. Yeah. Pero anyway, los hermanos dispuestos, cogieron 2 rolos y enseguida empezaron a pintar. ¿Sabía usted que esta iglesia ha sido bendecida con varias mujeres? Algunas son diaconisas, otras no, pero que son maestras, excelentes maestras, te digo. Tenemos a Vivian Álvarez, que lleva muchos años enseñando. Tenemos a la hermana Yeti Sierra. Tenemos a la hermana Amalia Chávez. Amalia Chávez tiene un grupo de gracia más grande que el nuestro. ¿Qué te parece? María Tolentino, ella también es maestra suplente. Margarita Acevedo, ella puede enseñar, lo único que nosotros no la dejamos. Le estamos quitando los guisazos. Oye, ¿y qué me dicen de nuestra hermana Alma Luz Araujo? Déjame decirte de esta hermanita de allí, de Puerto Cortés, Honduras. Déjame decirte algo de ella. Esa hermanita que tú ves allí, ella no chilla, no hace ruido, no grita, no hace nada. Pero mira, Alma Luz sabe más teología y más doctrina que la mayoría de los pastores bautistas en esta ciudad.
Te lo voy a comprobar. Vaya, yo sé que ustedes no me creen. Tranquila, Alma. Yo nunca te voy a hacer una pregunta que tú no sabes la respuesta. Dime, mi hermana Alma, ¿cuándo podemos esperar que Cristo venga a arrebatar la iglesia? Sí, y te di la respuesta en varios sermones. ¿Cuándo? ¿Sabes qué, Alma? Tú sabes algo que ningún otro pastor bautista hispano que yo conozca sabe. Ya la hermana sabe cuándo Cristo va a venir por la iglesia. Y en cuanto a teología y doctrina, I would like to match her up, tú sabes, sería como un contest entre Goliath y David. Yo estoy seguro que Alma Luz le arranca la cabeza a la mayoría de los pastores bautistas de esta ciudad. Y nosotros tenemos esta hermanita. Alma, ¿tú manejas? Tú no manejas. Tú te manejas a ti misma. Pero tú no tienes licencia de conducir, ¿verdad? No tenías necesidad allí en La Ceiba cuando tú eras más joven. Te aconsejo, no trates de aprender a manejar aquí en Miami porque te va a pasar una concretera por encima. Ya no te hace falta manejar. Pero la hermana sabe más doctrina y teología que la mayoría de los pastores, yo diría, de esta ciudad. Porque solo mencioné los pastores bautistas. Pastores pentecostales y carismáticos. Dígame. Sí. Lala ya. Ay, perdón, se me olvidó Lala. I'm sorry, Lala. María Lala, maestra de niños. Yes. Carmen. Sí, yo estoy seguro. Ya no hay niños. Es que tú y Manuel terminaron muy pronto la familia, Carmen. Bueno, mis amados hermanos. Fíjense, no se asusten. Mira, déjame quitarte el miedo al ministerio pastoral. Ay, yo no quiero ser pastor. Does that mean I'm going to have to quit my job? No, mira. El ministerio pastoral hoy en día se ha desarrollado. Tú sabes que hay varias ocupaciones. Está el pastor bivocacional, que dicen que en los próximos 10 o 15 años va a haber más pastores bivocacionales que pastores que trabajan tiempo completo. Un pastor bivocacional es uno que tiene su carrera, tiene su ocupación, tiene su trabajo, pero sirve en la iglesia como pastor maestro. Hay pastores interinos que sirven como pastor por un tiempo determinado. Y luego está el pastor tiempo completo. ¿Sabía usted que el patrón bíblico para el ministerio pastoral es el de tener pluralidad? Más acerca de esto la semana que viene. Pluralidad de pastores en las iglesias. O sea, cuando la iglesia comenzó, Dios no tenía ideado que Él iba a poner la carga del ministerio pastoral sobre los hombres de un solo hombre. No les recomiendo que hagan eso, lo vas a matar. Sino que Dios diseñó el asunto y dotó a varios hombres en la iglesia para que ellos compartieran la carga del ministerio pastoral entre varios hombres. Uy, ya, está bueno ya. Vamos a tener que continuar aquí la semana que viene. I'm sorry, tenemos Santa Cena y ya el tiempo se nos agotó. Y yo dije que yo iba a predicar 15 minutos, ¿se acuerdan? Bueno, le voy a pedir a los diáconos, qué buenos que tenemos, diáconos maestros, fíjate, que están próximos a ser pastores maestros. La cena del Señor es algo que nosotros hacemos en esta iglesia el primer domingo de cada mes.